This meeting is being Le dicen las recorded. audiencias de Cuatro Vientos, segunda transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, a través de nuestra plataforma 4B TV. El día de hoy, miércoles 21 de septiembre del año 2022, pues el segundo programa es La causa de las mujeres. Se va a realizar en esta ocasión una segunda mirada de género, obviamente, a los centros de justicia para mujeres en Baja California. Y bueno, nuestras queridas colaboradoras y amigas de Cuatro Vientos, Mari Carmen Rioseco Gallegos y Elsa Alejandra Jiménez Larios, pues van a compartir sobre este tema en la búsqueda de cuál es el mejor modelo para los centros de justicia de las mujeres aquí en nuestro estado. Y también se realizará un análisis al nuevo reglamento para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio de Mexicali. Don Alicia Aragón, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Y que ya siguen con mucho gusto todos los miércoles la causa de las mujeres. Pues bienvenidos al programa, bienvenidas. Y, por supuesto, con nuestro agradecimiento a la maestra Elsa Jiménez, que por segunda ocasión está con nosotros precisamente y invitada por la titular de este espacio, la maestra Mari Carmen Rioseco, precisamente para darle continuidad a un tema que nos despertó muchas inquietudes hace 15 días y que son los centros de atención, los centros de justicia para las mujeres y la necesaria diferenciación entre los centros de justicia y las casas de protección, las casas de seguridad a donde tienen que recurrir mujeres que necesitan salvar su integridad física ante los agresores que muchas veces pues los tienen en sus propios hogares. De esto hablamos hace 15 días y hoy vamos a tratar de profundizar en el tema con la participación de la maestra Jiménez, pero antes Mari Carmen Rioseco, pues como suele suceder, que prepara una intervención de presentación general del programa, se dirigirá a ustedes con esta presentación que ha hecho. Muchas gracias, Mari Carmen, y bienvenidas ambas. Gracias. Hola, buenos días. Saludos a toda la audiencia y especialmente a nuestra compañera Elsa, que pues ya sé que estaba muy ocupada, pero es importante terminar estos temas porque está ahorita en la mesa lo de los centros de justicia, específicamente el de Mexicali, y lo que tiene que ver con otros mecanismos para la atención de las mujeres. Adelante. Ok. Haciendo un resumen, en el programa que tuvimos la anterior vez, hace 2 semanas, estuvimos revisando lo que eran estos mecanismos que son los centros de justicia. Y también un poco sobre los modelos que existen a nivel nacional, cómo surge, por qué es importante. Y sobre todo hacíamos énfasis en que es parte de las recomendaciones de la mesa de trabajo de especialistas que se realizó para responder a las recomendaciones de la alerta de violencia de género. Son una de estas recomendaciones, los centros de justicia, los refugios y todos estos mecanismos para adelanto de las mujeres que están dentro de ese paraguas que es tan importante para nosotras, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, de esta ley se derivan muchas, digamos, políticas públicas, reglamentos, modalidades, acciones afirmativas, otros reglamentos también municipales o estatales, y está concatenada con los acuerdos internacionales que tienen y las convenciones como la de la CEDAW, Belén do Pará, y sobre todo la Conferencia Internacional de la Mujer, la conferencia en Beijing. Entonces, parte de este paraguas, de este techo, digamos, legal, se crean todas estas instituciones. Es el caso de la ley de acceso y es el caso de todo el contenido de la ley de acceso local. La general es la federal
y la ley de acceso local trae esta situación. Entonces, es muy interesante que vayamos poco a poquito señalando que casi de lo que hablamos de la causa de las mujeres tiene que ver con estos mecanismos, o estas instituciones y todas esas acciones que marca la ley de acceso. En ese sentido, voy a retomar en donde nos habíamos quedado. A ver, voy a compartir pantalla nada más para hacer un resumen, porque nuestra compañera Elsa, la maestra, bueno, ya es doctora, Elsa, nos va a dar unas recomendaciones. La intención o el objetivo de hoy es revisar estas dos situaciones de los mecanismos, que son los centros de justicia y los sistemas municipales o los reglamentos, porque están ahorita en el tema. De hecho, el lunes pasado, este lunes en Mexicali, se dio una reunión, hubo mesas de trabajo para revisar y buscar la dictaminación, aprobar una propuesta de reglamento. Es de lo que vamos a hablar un poquito, del reglamento, porque es un reglamento muy interesante, está muy bien hecho, muy completo, incluye muchos de los temas nuevos y de las nuevas tipificaciones a las diferentes modalidades o tipos de violencia, pero tiene algunos puntos que sí será conveniente señalar. Entonces, estos mecanismos, vamos. Decíamos la semana pasada, voy a quitar esto para que no nos estemos estorbando, que hablábamos de los centros de justicia y decíamos que son espacios que se concentran en servicios especializados que tienen que ver con la salud, lo médico, la atención médica, jurídica, psicológica, los jueces, ministerios públicos, trabajo social para la atención, medidas de protección. Cuando llega la víctima, se le deben de ofrecer estas medidas de precaución o de protección para no tener más riesgo. Se refiere a revisar, medir el riesgo que corre la víctima y sus familiares y se intenta ponerla en una situación de seguridad acompañada de los elementos y los recursos humanos y de equipo que tiene el Estado. Entonces, en ese sentido, todo conlleva a garantizar a la víctima y a su familia a una vida libre de violencia. Este es el Centro de Justicia que tenemos en Baja California por primera vez, ya hablamos de él. Si ustedes se dan cuenta, allá atrás está una estación como de un cerro. Es un lugar que no es muy accesible. Nosotras fuimos en el 2019, creo, ¿sí? 19, 20 no recuerdo. Bueno, fue el 19 porque fue cuando salía el gobierno de Kiko Vega y estuvimos revisándolo. Bueno, mi compañera y colega Elsa, como experta en este tema del Centro de Justicia, revisó algunas cuestiones y también me acompañó Bertalicia Uro, que es la directora del refugio de Cabín, que está en Mexicali, que es uno de los refugios mejor evaluados a nivel nacional y se puede decir que es el único. Bueno, ahorita ya está una parte en Ensenada, cerca de Maniadero, pero de la región noroeste es el único refugio y sobre todo por la evaluación que se le da con respecto a su transparencia, efectividad y seguridad, porque es un lugar seguro. Bueno, esto es lo que pasó, se hizo en 2019 y está ubicado, como decía yo, en la ciudad de Tijuana. Convertido en un cascarón, dices ahí en tu exposición, Mari Carmen. En ese entonces se invirtieron 34 millones de pesos, pero no estaba completo. ¿Por qué se dijo que era un cascarón? Porque no tenía oficinas, no tenía equipo, no tenía recursos humanos, no tenía papelería, o sea, era nada más el edificio de inaugurarlo para que quedara en el sexenio del pasado gobernador de Acción Nacional. Ahora yo no sé, aquí sí podríamos preguntarle a Elsa cuál es la situación. Te voy a dar la voz para que puedas platicarnos cómo está el Centro de Justicia ahorita en Tijuana. Pero bueno, mejor termino para no Sí, mejor. enredarnos. Ok.
Bueno, entro lo del sistema nacional. Decíamos que tenemos un techo muy importante para las mujeres que se llama Ley General Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y como toda ley, viene siempre, cualquier ley viene con su reglamento, con su sistema para funcionar y con su programa de trabajo. Son los elementos para que realmente se haga efectiva una ley. De otra manera, pues se queda nada más ahí. Se queda en el papel como ley muerta. Sí, así le llaman leyes muertas, es cierto. Entonces, este Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es un mecanismo, es una organización de instituciones diferentes que están relacionadas con los temas de prevención de la violencia hacia las mujeres, de la atención, de la sanción y de la eliminación. Entonces, se ponen de acuerdo y se coordinan con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres y se impulsan acciones y se tiene un presupuesto en son como 12 instituciones, cada institución tiene un presupuesto, trabajan en un programa común, se comunican y se reúnen a nivel nacional, porque también las de los estados van a estas reuniones, a Ciudad de México, donde se vayan a realizar, y participan revisando la situación en estos 4 escenarios, ¿no? En la prevención, que es salud, educación, en la atención, que es el instituto también, y los servicios de justicia, también los servicios relacionados con lo que tenga que ver precisamente la prevención o la atención. Está también la erradicación, que tiene que ver con todos. O sea, la erradicación o eliminación de la violencia es el propósito final o principal de este sistema, al igual que la ley. Entonces, cada uno hace su tarea y se conjunta. Lo mismo tiene que pasar en el estatal, pero en el estatal estamos como en un stand-by porque no han estado sesionando y no han estado presentando los informes, ni se ha revisado si los presupuestos, que ahora ya van a empezar a desarrollarse ahora en los meses de septiembre, octubre y noviembre, están aplicados con esa sensibilidad para los temas de violencia de género. Este es una principal, no pude poner de Mexicali porque no tenemos, entonces puse esto que me gustó por cómo estaban todos los iconos que están ahí. Entonces, el órgano colegiado de cada municipio tiene que hacer su propio sistema, pero antes del sistema se hace un reglamento, como cuando se le hizo la ley del instituto. Primero se hace el reglamento, se publica, que así va a ser en los municipios. A mí me tocó trabajar el sistema, instalarlo en Rosarito y en Ensenada. Y era una situación así que tiene que ver con capacitación y coordinación. Lo importante de esto es que se celebren las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando sea necesario. En algunos estados o municipios, cuando aumenta la violencia, ya sea por ejemplo, por la situación de pandemia, como se aumentó, o por una situación de feminicidios, o, bueno, me refiero a la violencia familiar, se convoca a una reunión extraordinaria. O de un caso, de esos casos, pues todos son horribles y terribles los casos de feminicidio, pero un caso así que sea muy más dramático y difamante, y sobre todo que cree una situación que afecte a la comunidad, se tiene que celebrar una sesión extraordinaria en lo municipal o en estatal para ver los casos, cosa que yo a la fecha del tiempo que tengo aquí no me ha tocado ver. Bueno, este sistema que se está impulsando en Mexicali, es bueno trabajarlo y porque lo estamos tomando pues, como recién fecundado, digamos, o sea, y hay que trabajar en él y hay que dar algunas de las opiniones importantes de las experiencias, porque cada municipio debe asumir su responsabilidad durante los sistemas y se debe de incluir una visión de género y de derechos humanos, y para que se incluya esta visión de género y derechos humanos tiene que haber capacitaciones, y para que haya capacitaciones tiene que haber intervención
de instituciones que están relacionadas con los temas. Entonces se va a repetir aquí también la situación de qué instituciones que estén relacionadas en la atención, en la prevención, en la sanción, o sea, el castigo, que casi siempre es Ministerio Público y juzgados, y la prevención que les corresponde a todos, casi a todos nos corresponde, incluso a la sociedad. Finalmente, la erradicación, que como decía anteriormente, es el propósito final, ¿no? Que con todas esas acciones se elimine la violencia hacia las mujeres. Bueno, aquí entramos un poquito ya a la parte normativa. El nuevo plan de desarrollo municipal de Mexicali tiene algunos ejes. Son ejes estratégicos. Y dentro de estos ejes se supone, así lo está explicitado el documento, que están encaminados a promover la inclusión y la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a los derechos humanos, para construir una ciudad segura, próspera, sustentable, infraestructura, servicios de calidad y una gestión pues honesta, transparente y eficiente. Entonces aquí están dos temas muy interesantes que vamos a ver. El tema de la inclusión, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos y una ciudad segura. Una ciudad segura tenía que tener los elementos que manejamos antes y sobre todo, ¿qué tipo de policía? ¿Qué tipo de policía, qué modelo de policía debe de tener? Y cómo el sistema de seguridad, por este caso, estamos hablando de las direcciones de seguridad pública, que son las municipales, no las secretarías. En este caso, en lo municipal, cómo estas direcciones de seguridad pública se van a vincular, en este caso a través del sistema que ya expliqué, para poder disminuir, atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de las mujeres. Ya hablaba por eso de disminución, porque en un periodo no se va a poder hacer completamente esto, pero sí es a futuro. Entonces, en ese sentido, está dentro del plan de desarrollo municipal estas estrategias. Y pues se supone que todo este plan tiene que tener una perspectiva de género que no la tiene. Separa la parte de mujeres, de inclusión, de seguridad, pero cuando hablamos de perspectiva de género es que es un hilo conductor que está en todos los temas, en todas las estrategias. Eso se llama tener visión de género, cuando en cualquier política pública o acción que vas a hacer dices, ok, por ejemplo, gestión pública, cultura y deporte, desarrollo y disfrute del tiempo libre, en el número 4. Sí, pero ¿cómo aseguramos ese bienestar para mujeres en esta parte? O sea, tendríamos que señalar qué acciones se van a hacer dentro de la cultura y el deporte para estimular la participación de las mujeres, para la autonomía económica de las mujeres, para disminuir la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces, esta es la parte que siempre les olvida a los gobiernos y es competencia de los institutos municipales y de los institutos estatales y de todas las unidades de género que se tengan en las diferentes instancias públicas. Entonces, ese es el sentido que se debe de ver. Si hablamos de salud y calidad de vida, cobertura y servicios de calidad, aquí tendríamos que ver en el tema ya de género cómo se está actuando en el tema de la violación sexual, en el tema de la interrupción de los embarazos, cómo está aplicándose, cómo llega la policía a hacer la investigación, cómo acompaña el sistema de salud estatal o con el municipal, etc. Entonces, hay que ver que esto tenga perspectiva de género. Y es una tarea pues, que estamos empezando en este programa. Finalmente, aquí quería nada más para reforzar lo que estaba diciendo, en el objetivo de seguridad ciudadana, te comento, Elsa, dice que integre y coordine todas las instancias, recursos y esfuerzos públicos y privados y sociales en la materia con una perspectiva amplia, incluyente y participativa para prevenir la violencia, disminuir la incidencia delictiva y recuperar la paz y tranquilidad en el municipio. Es un objetivo muy loable, o sea, se escucha muy bien, pero tampoco tiene perspectiva de género. O sea, no está diciendo, para prevenir la violencia, también tendría que incluir la violencia de género haciendo este acento en que existe una violencia de género que causa feminicidios y son las llamadas casi al 70-80% que recibe el C4 o el C5.
Vienen las líneas de acción, aquí un poco, la número 3 dice implementación del modelo de policía de barrio. Acercar a la policía con la ciudadanía. Donde puse yo la flecha es porque llama sobre el rediseño de esquemas de patrullaje, que también tiene que ver con las emergencias de la comunidad en los temas de violencia familiar, cómo llegan, si llegan, porque ya hemos tenido casos en que la policía no entró y la mujer incluso ya estaba el cuerpo sin vida adentro y el agresor los recibió y los despidió. Y bueno, es reforzar un poco todos los comités, que son importantes, la parte ciudadana. Y otro que está interesante aquí directamente, prevención social de la violencia y el delito. En las líneas de acción sí viene desarrollar acciones de información y sensibilización respecto a las diversas formas y manifestaciones de la violencia. Pero no habla de violencia de género ni violencia hacia las mujeres. Solo dice, incluyendo el acoso, la discriminación y la violencia digital en los planteles públicos y privados de nivel básico, medio y superior, con la participación de los docentes y la familia. Yo quiero recordar que cuando estaba el gobierno panista, también se omitía siempre incluir la palabra de género. Entonces no sé por qué se está repitiendo esta situación, pero todo es perceptible, bueno, es perfectible, y no olvidemos que el reglamento se está viendo ahorita, se está revisando, y obviamente, pues todavía tenemos oportunidad la comunidad y las consultoras en hacer nuestras opiniones. La última acción que quiero enfatizar es que dice en este mismo tema del reglamento, a ver, perdón, la prevención del delito, habla de escuadrones juveniles y sensibilización en materia de género y diversidad. Fomentar la igualdad y el respeto irrestricto a los derechos de las personas sin distingo de sexo, género o preferencias a través de la difusión de información, talleres y cursos, concientización en coordinación con instituciones públicas, empresas y organizaciones de sociedad civil. Y evitar la discriminación y la exclusión por cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual mediante acciones de sensibilización. Bueno, hasta aquí yo llego y nada más son los puntos que quería señalar. El acoso y el hostigamiento sexual no está dentro del reglamento. El reglamento en sí, ahorita lo vamos a ver. Tenemos un reglamento que está muy completo, pero no señala acoso y hostigamiento sexual así específicamente. Y lo que no señala la ley, pues, como dicen por ahí, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, le hacen falta aquí en esta parte más herramientas. En el artículo 7, el ayuntamiento en materia de violencia señala dos cosas que rescaté, porque no sé si ustedes ya lo revisaron. Que para los centros o sea, el municipio va a tener que tener intervención en los centros de atención de los refugios y también en los centros de justicia para las mujeres. No le corresponde realmente al municipio lo de los refugios ni lo de los centros de justicia, pero lo están involucrando porque son los municipios los que están poniendo los terrenos, a lo cual vamos a entrar ahorita. Finalmente, el artículo 9 dice, el ayuntamiento tiene la obligación de organizar a las entidades municipales y paramunicipales de tal forma que sea capaz de asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, debiendo prevenir, atender, sancionar y erradicar los tipos de violencia. En ese sentido es donde se va a hacer el planteamiento para lo de hacer el sistema. Y coadyuvar en el Centro de Justicia para las Mujeres, así lo dice claramente, deberá coadyuvar el funcionamiento. Entonces quiere decir que va a tener que pedir recursos para que funcione un centro de justicia y hay que ver a quién le compete porque el municipio no está muy bien en su situación económica y sobre todo si le compete o no. Entonces aquí me quedo ya con el sistema de justicia y pues gracias por su paciencia. Gracias, Mari Carmen. Pues ahí están varias de las cartas puestas sobre la mesa, ya las puso Mari Carmen, doctora Jiménez, pero usted también por su parte preparó una exposición
y como guste empezar, doctora, o haciendo comentarios a lo que ya planteó Mari Carmen, o lo dejamos nada más como un marco general para luego entrar ya a la charla directa, luego de escucharla a usted en su exposición. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Pues yo quisiera efectivamente retomar donde nos quedamos hace 15 días sobre los centros de justicia e ir comentando algunas de las cosas que presentó ahorita Mari Carmen. Quisiera compartirles que creo que es muy importante. Voy a abrir aquí una presentación. Es importante que veamos por qué surgen, por qué son necesarias que el gobierno haga políticas públicas, ¿no? Y yo creo que eso a veces se pierde, porque es el sentido de una política pública. Entonces, a ver, voy aquí a... Voy a tratar de... Sí, en tanto usted pone su exposición ahí a la vista, sí mencionar que me resulta muy interesante la exposición que hizo Mari Carmen, pues el mundo tan perfecto de cómo se plantea, pero no puedo dejar de compararlo con la realidad de cómo transcurre la vida para las mujeres. Me llama la atención, por ejemplo, que en el artículo 4 del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, se menciona que el objetivo, ¿verdad? Dice en el artículo, en su fracción séptima, es llegar a empoderar a las mujeres. O sea, todos estos centros de atención a las mujeres, toda esta ley es para que poco a poco puedan pasar de su calidad de víctimas con todos los recursos que significa y que ya lo explicó Mari Carmen, que tienen que ser interinstitucionales y que tiene que haber presupuesto para ello y personal humano capacitado, incluyendo la policía. Dice, bueno, pues todo eso tendría que llevarnos a este proceso en el cual la mujer deja de tener la calidad de víctima y es considerada ya a sí misma como un ser humano en plenitud de facultades y condiciones para poder ejercer los plenos derechos y libertades que tiene como ciudadana, como ser humano, como mujer, ¿no? Entonces, cuando te planteas esto, dice, híjole, ojalá de veras pudiera darse este proceso. Sí hay historias de éxito, hay casos así, pero no son todavía como parte de políticas públicas generales y aplicación general, sino de pronto algún lugar donde una organización ciudadana, civil, trabaja de la mano, impulsa este tipo de objetivos, logra éxitos importantes, historias importantes de éxito, pero todavía no es está lejos todavía, doctora Jiménez, de lograrse estos objetivos. Entonces vamos a ver su exposición y entramos a la charla sobre estos temas. Sí, yo creo que es muy importante esto que se acaba de mencionar, porque a veces perdemos de vista el por qué se generan las políticas públicas, ¿no? Y creo que es muy importante identificar cuáles son los problemas, porque los problemas son por lo que surge una política pública y que muchas veces pues esto se expresa en un conflicto, y el caso de la violencia contra las mujeres en México, como ahorita lo vamos a ver, pues es algo que es de atención del Estado, y por lo tanto es importante generar políticas públicas. Una de ellas, precisamente,
fueron los centros de justicia. Y entonces me gustaría compartir que el origen de esta política pública fue precisamente los feminicidios, que los feminicidios durante los últimos años hemos tenido siempre a la alza, los feminicidios en la tendencia nacional. Y estos feminicidios son lo que dieron origen, y lo comenté también hace 15 días, las recomendaciones que tuvimos de la Corte Interamericana, que fue lo que obligó al gobierno federal a generar este modelo de los centros de justicia. En Baja California, por ejemplo, de enero a julio, se tienen registrados, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tienen registrado tan solo 15 feminicidios. Aquí tenemos a Baja California. Sin embargo, a nivel municipal, los feminicidios, como pueden ver aquí en este mapa, pues desafortunadamente nuestro estado está pintado de rojo, porque tenemos a todos los municipios, entre los 100 municipios con mayor índice de feminicidios. Pero aquí les voy a traer un dato muy curioso, porque el Secretariado Ejecutivo recibe la información de todas las fiscalías de los estados, incluyendo pues la Fiscalía del Estado de Baja California. Y aquí es en donde empezamos a ver este análisis. Ya como vimos, tenemos 15 feminicidios, sin embargo, tenemos en Baja California el tercer lugar a nivel nacional con 169 feminicidios. Esto también lo tenemos que analizar desde el punto de vista que los expertos, los especialistas en este tema coincidimos en que la violencia siempre escala, la violencia no disminuye por sí misma. Entonces, tenemos también en el caso de Baja California un índice muy alto sobre lesiones dolosas. Todas estas lesiones que sufren las mujeres, y estamos hablando específicamente de números estadísticas de víctimas mujeres, todas estas mujeres que son víctimas de lesiones dolosas son las que tenemos en riesgo de que en algún momento puedan ser asesinadas. Entonces, en el estado de Baja California tenemos también un índice muy alto de 1,465 mujeres que están en riesgo. Ahora, aquí poniendo los casos de feminicidio que tenemos en Baja California, que tenemos documentados, tenemos 15 feminicidios y 169 homicidios dolosos. Aquí me gustaría compartir con la audiencia que estos homicidios dolosos, estos 169 homicidios dolosos, no debieron de haber sido registrados como homicidios dolosos. Aquí hay una omisión por parte de la autoridad, ya que tenemos un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género, que lo publicó la entonces PGR, la Procuraduría General de la República, en donde existe la obligación de que en toda la República los delitos se investiguen como feminicidios. Este principio de la investigación de todos los casos de muertes violentas. Y en este protocolo dice que todos los casos, así sean culposos, dolosos, y todas las muertes violentas de mujeres deben de investigarse, las líneas de investigación deben ser por feminicidio. Y el feminicidio específicamente, ¿qué es? Pues el homicidio por el hecho de ser mujer. Así es que aquí este protocolo lo que plantea es la obligación de una investigación desde la perspectiva de género y en base a un análisis interseccional. Este análisis interseccional nos daría cuáles son las diferentes condiciones por las cuales una mujer sufre discriminación o abusos de poder. Así es que específicamente en el feminicidio tendríamos que investigar cuáles son esas causas, esas razones de género que llevaron al agresor a victimizar y hasta el desencadenar en un feminicidio. De ahí que los centros de justicia es muy importante recordarle a la ciudadanía, a nuestros escuchas, que los centros de justicia se crearon para fortalecer el acceso a la justicia.
desde una perspectiva de género y con interseccionalidad. Entonces, en los centros de justicia tienen la obligación de identificar, por eso es que se conforman con personal especializado, porque su razón de ser es identificar las situaciones de poder que por razón de género dan cuenta de ese equilibrio entre el feminicida, el agresor, y las víctimas. Sí. Entonces, aquí es en donde también lo comentaba en el programa pasado, esta es la diferencia sustancial que tienen los centros de justicia con otras instancias de atención a la mujer, que aquí se tiene que dar un servicio con perspectiva de género. Y la diferencia que tiene con los institutos es que todo su personal, todas las especialistas de las diferentes disciplinas, como ya lo comentó Mari Carmen, están enfocadas en integrar los expedientes con perspectiva de género para acceder, para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Entonces ahí tenemos abogadas, pero las abogadas deben estar especializadas para ser las abogadas defensoras en los casos de violencia contra las mujeres. En el caso de las psicólogas, ellas deben de realizar los peritajes desde la perspectiva de género que les puedan otorgar en el proceso estos elementos de perspectiva de género, y así todo el personal debe estar enfocado en lograr ese acceso a la justicia para las mujeres. En el caso de Baja California, todavía no tenemos casos específicos en donde todo el personal del centro esté colaborando para que estas investigaciones puedan llegar a los procesos en los tribunales con la perspectiva de género. Están todavía en una etapa preliminar porque la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos por Razón de Género se incorporó hace poco tiempo. Así es que todavía no está funcionando de esta manera el Centro de Justicia para las Mujeres. Ahora bien, también me gustaría compartir que es muy importante que los centros de justicia tengan una estrategia de coordinación conjunta, operativa, tanto al interior como al exterior del centro. Y aquí viene un poco de lo que comentaba Mari Carmen sobre la coadyuvancia de los municipios en la operación de los centros de justicia. Aquí les muestro cómo es una ruta, la estrategia de seguridad y justicia que se debe formar en las ciudades en donde se tiene un centro de justicia. Una de las puertas de entrada para la atención a las mujeres, pues es el 911. Los centros de emergencia tienen ya por obligación un protocolo de atención a las llamadas de violencia contra las mujeres. De ahí que tenemos ya a nivel nacional un informe mensual sobre estas llamadas que reciben los centros de emergencia en cada una de las ciudades y de las entidades en la República Mexicana, que nos ha permitido pues hacer análisis, como también el tema que comentó Mari Carmen, cuál es el tiempo de respuesta, qué sucede con esos casos, y a lo mejor se les hace raro a la audiencia escuchar esto, pero en México tenemos estos centros con la más alta tecnología en el país, que tienen servicio no solamente de la atención telefónica, sino de videollamadas, videos, chats, a través de los cuales tienen obligación de la atención a la ciudadanía, y pues en este caso que estamos hablando pues de la violencia contra las mujeres. Como tengo aquí en la presentación, una vez que se recibe una llamada al 911, entonces se despliega al personal, o se debería desplegar al personal especializado, que son las unidades especializadas de la policía. Como también Mari Carmen lo comentó, la gobernadora anunció que se tienen esta policía especializada, que a mí me gustaría señalar
que en Tijuana, el estado de Baja California, específicamente en el municipio de Tijuana, fue la primer ciudad en donde se tuvo a nivel nacional una unidad especializada de la policía. Ahora ya lo tenemos en más de 2,000 municipios del país, porque fue también parte de un proyecto a nivel nacional que se coordinó junto con la creación de los centros de justicia, impulsar que en los municipios se crearan estas unidades especializadas, porque es necesario formar esta ruta y esta estrategia de coordinación en cada uno de los municipios. Una vez que se despliega a la policía para la atención de alguna llamada de emergencia, los policías, y aquí más adelante, cuando empecemos a comentar sobre el reglamento, creo que es muy importante señalar que la policía ahora, en el marco del sistema penal acusatorio, tiene unas atribuciones muy importantes, entre ellas el realizar el informe policial homologado. Y el informe policial homologado en los casos de violencia contra las mujeres es muy importante, porque esto es lo que genera un antecedente de violencia, que cuando se investiga un caso por violencia de género, los antecedentes que se tienen en la policía, en las llamadas a los centros de emergencia, son muy importantes en la investigación, porque de esa manera podemos ir construyendo el caso desde la perspectiva de género. Entre otras atribuciones que veremos, o me gustaría retomarlo en la parte del reglamento de Mexicali. Cuando un policía atiende a mujeres víctimas de violencia, es muy importante que no las traigan de un lugar a otro. Ajá. Por eso es que se les pide que la ruta de atención sea llevarlas al centro de justicia, donde van a recibir todos los servicios de forma coordinada, integral e interinstitucional, para que de esta manera las mujeres puedan, de una manera mucho más coordinada, acceder a la justicia. Entonces, esta estrategia no se ha realizado en la ciudad de Tijuana. Ahora que se ha estado comentando y que se dio a conocer que el gobierno del estado tiene la obligación, como parte de los compromisos de la alerta de violencia de género, es muy importante que tomen en cuenta todos estos elementos que se tienen que dar, ¿no?, para construir el Centro de Justicia de Mexicali, porque en el de Tijuana específicamente hemos tenido un proceso muy largo de la implementación de la operación al interior, y no tenemos todavía la estrategia de coordinación de forma exterior. Así es que yo creo que es muy importante que nos mantengamos cercanas, alertas, ¿verdad? Para que el proceso de la creación del Centro de Justicia de Mexicali pues sea más óptimo y eficiente. Sí. Tengo dos preguntas, doctora. Sí. La primera, dice usted que una cantidad de asesinatos de mujeres aquí en Baja California no se clasificaron como feminicidios, sino como homicidios, y que eso es incorrecto. Y luego ya dice que, pues, por ley, aquí hay una decisión en ese sentido en el Poder Judicial, de que los asesinatos violentos, así cuando hay una muerte violenta de una mujer, que no es un accidente, sino que es un asesinato, debe de investigarse como feminicidio. Esto es muy importante porque nos estaba sucediendo, no sé hasta dónde sigue sucediendo, que no los clasificaban así, y que daban argumentos hasta absurdos, y no es que estúpidos, porque tenían que reunir todos y cada una de las características que se establecen para decir si fue un feminicidio, ¿no? Y no entender que bastaba con que fuera una o dos de las características definidas en la ley para decir sí, tiene que considerarse como un feminicidio.
en la tipificación del delito. Pero me quedó la duda, doctora, cuando dice que fueron incorrectamente clasificados como homicidios. A ver, mi pregunta es, de entrada, la primera línea de investigación debe ser feminicidio. Sí. Pero una vez que se agota esta línea de investigación, y se demuestra, vamos a decir, que no fue un feminicidio, entonces ya puede ser clasificado como homicidio. ¿Por qué usted dice que se clasificó incorrectamente? ¿No se agotó esa línea de investigación y había elementos para considerar los feminicidios? Esa es mi primera pregunta, doctor. Sí, retomo esa parte de la presentación. El protocolo establece que todas las investigaciones de casos de muertes de mujeres, sean culposos, dolosos, casos de suicidio o muertes aparentemente accidentales, todos los casos de muertes de mujeres, la línea de investigación tiene que ser primero feminicidio, clasificarlo como un feminicidio. Y entonces se tiene la obligación de comprobar por las razones de género de manera científica y cierta. Eso es la obligación que tiene la policía, los peritos, el Ministerio Público. Entonces, no deberíamos de tener clasificaciones de homicidios dolosos o culposos, porque la investigación, la primera línea de investigación tiene que ser feminicidio. Cuando ya se agote esa línea de investigación en la cual no tenemos razones de género, desigualdades, entonces se cambia la línea de investigación para saber si el agresor no tuvo motivaciones de género o de poder, circunstancias de poder específicamente con la víctima. Pero en realidad, este protocolo en síntesis plantea que todas las muertes tienen que ser investigadas como feminicidio. Pero llega un momento en que puede ser no feminicidio y entonces Sí. ya se clasifica de otro modo. Sí, es que lo están haciendo al revés. Siguen haciéndolo al revés. Así es. Sí, ok. Sí lo saben porque se los han dicho. Yo recuerdo que también antes de publicar y compartir esto de los protocolos, o sea, que nos ha tocado a las feministas hacer esta tarea de difundir, había personajes de la política, incluso el mismo Kiko Vega, dijo que tal mujer era porque estaba relacionada con el narcotráfico. Sí, o sea, con el crimen organizado. El problema está en que cuando hacen esas declaraciones o no hacen bien la investigación, como está señalando la doctora Elsa, están afectando los derechos de las mujeres víctimas y de las familias, o sea, las víctimas indirectas, a una vida libre de violencia, porque entonces están entorpeciendo a la justicia para que llegue la justicia a su camino final y pueda haber una reacción de reparación del daño, el proceso, la detención de las personas, o sea, algo que en la realidad tampoco se da. No recuerdo ahorita, pero sí creo que el 80% de los casos de feminicidios, de mujeres asesinadas, no han llegado a proceso ni están detenidas las personas. Sí, mi pregunta era también porque, por ejemplo, ayer estuve escuchando el informe que cada mes da la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y ella menciona de que hay una disminución de 33.6% en feminicidio. Y luego, bueno, también antes dijo, bueno, hubo un incremento en tal mes muy fuerte. Pero a veces a mí no me queda muy claras las cifras porque no sé en qué momento, por ejemplo, todos los asesinatos o todas las muertes violentas de mujeres tienen que registrarse como feminicidios y te aparece, por ejemplo, en el reporte mensual, ¿verdad? Que da Rosa Isela Rodríguez, la secretaria, pues una cifra muy alta. Pero ¿en qué momento
se hace, ya hecha la investigación, se supone ya hecha la investigación, y que llevó como primera línea de investigación el feminicidio, dijeron, no, resulta que ya investigamos y no era un feminicidio, fue un accidente, fue X, un suicidio, o fue un homicidio doloso, pero no con las características o las razones de feminicidio. Entonces, esto es lo que me hace a mí siempre estar pensando cuando hablan de la disminución de los feminicidios, si es porque ya se hizo esa clasificación y ya llegaron a la conclusión, ya se hizo esa investigación y ya llegaron a la conclusión de que no habían sido feminicidios, porque como dice la doctora Jiménez, pues todas las muertes violentas de mujeres de entrada son feminicidios. Ahí me queda esta duda siempre, doctora, y se lo quería plantear en relación con los casos concretos que menciona de Baja California. La otra pregunta es, vi que existen ya más de 50 centros de justicia. No sé si en su conocimiento, doctora, sabe si hay algunos que ya están funcionando más apegados a las normas y principios, y cuáles podría poner de ejemplo, de modelo, que nos sirviera en Baja California para decir, miren, fíjense, así es más o menos como debe funcionar un centro de atención adaptado a las condiciones regionales, geográficas, etcétera, de Baja California. Sí, bueno, la primera parte, comentar que efectivamente en el reporte de julio, que es el que seguramente se está mencionando, hay una disminución de los feminicidios. En junio tuvimos 86 feminicidios a nivel nacional y hubo una disminución documental, y quiero ser muy enfática en esto, documental de 53 feminicidios al mes de julio de este año. Yo vuelvo a insistir que para mí, y yo creo que para la audiencia también, el hecho de decir que en Baja California tuvimos durante de enero a julio, tuvimos en Baja California tan solo 19, ¿cuántos feminicidios tuvimos? Según la estadística esta, tenemos nosotros en Baja California 15 feminicidios de enero a julio. Yo creo que los medios de comunicación han dado cuenta de muchos más feminicidios de los que se tienen documentados. Ahora bien, yo lo atribuyo precisamente al hecho de la forma en la que la Fiscalía está clasificando los casos. A eso lo atribuyo, ¿no? Entonces, si bien los datos que tiene el Secretariado Ejecutivo son una referencia, también no hay que perder de vista que el movimiento feminista tuvo que hacer una movilización que conocemos, como nosotras tenemos otros datos, precisamente por esta polémica, por la presentación de datos oficiales que no coinciden con las realidades que vivimos al día a día las mujeres en nuestras ciudades y nuestros estados. Entonces, en conclusión, creo que aquí hay una diferencia documental sobre los casos de violencia. Ahora, lo otro que comentaban sobre las mejores prácticas, yo lo diría, las mejores prácticas de los centros de justicia, yo lo dividiría como en varios aspectos, ¿sí? Un centro de justicia tiene muchos elementos, el de infraestructura, el de operación, el de equipamiento. Entonces como ya tenemos 58 centros en el país, entonces ya tenemos una diversidad de esquemas a través de los cuales, a pesar de tener un modelo nacional, pues la implementación de los centros de justicia ha ido avanzando de una forma diferenciada en cada uno de los estados. Desde mi punto de vista, el centro de justicia que tiene mejores instalaciones es el centro de Pachuca Hidalgo. Mejores instalaciones, ¿sí?
pero las instalaciones, si bien son un elemento que puede contribuir para ofrecer mejores servicios, no hay que perder de vista, que el objetivo de estos centros es que las mujeres accedan a la justicia. Esto lo conecto precisamente con lo que se comentó anteriormente. A las mujeres lo que les importa, a las mujeres y sus familias, es acceder a la justicia. Y en ese caso tenemos a los centros de Saltillo, de Coahuila en particular, en los que han tenido sentencias muy, muy emblemáticas sobre casos de violencia, muy emblemáticas. Específicamente, la jueza que participa o que participaba en el Centro de Justicia ganó un premio precisamente por una sentencia con perspectiva de género. Y en ese caso creo que cumplen específicamente con la función para lo cual fueron creados los centros de justicia. Muchas gracias, doctora. Mari Carmen. Es muy importante que cuando bueno, por cierto que lo mencionaba así Ebra, en una entrevista que le hicieron sobre economía y el sistema, o sea que ahorita lo que primero hay que poner las bases, la cimentación. Entonces, en los programas también se debe de hacer eso. Él hablaba sobre la cimentación, un programa de gobierno, que es lo que han estado logrando ahorita el gobierno actual, pero todavía faltan los 20 pisos. O sea, ¿cómo lo consolidas? ¿Cómo refuerzas? ¿Cómo vas a hacer que esto llegue hasta el piso que tú necesitas y que cada piso tenga su oficio, su función? Pues, por eso es oportuno ahorita que están los cimientos. Hace más de un año que se dijo que iba a ser el terreno del Centro de Justicia en la parte pues en las afueras de Mexicali. Y es un lugar, como decíamos, muy propicio para un refugio. Pero a la vez, si ponen el Centro de Justicia ahí, pues van a poner me imagino como en Tijuana, una ruta de camiones o los suben, no sé, cómo para que lleguen más. Y también es más complicado para las instituciones como de Procuraduría, de salud, de trabajo social, las que tengan que estar ahí, queda más lejos, es más inaccesible. Por eso, cuando dice de la ubicación de Pachuca, un centro que se preparó dentro de un modelo. Los modelos son para hacerlo mejor. O sea, y del top model, pues es todavía mucho mejor. Entonces, hay modelos y yo no entiendo por qué se aferran personajes de la política de que sea a su manera. Esto siempre tiene que ver con presupuesto o con egos. De que yo quiero que sea en Tecate y que sea aquí, que quede por acá, o yo sí te puedo donar este terreno porque sale más barato, etc. Pero ya, o sea, volví a preguntar hace unos momentos en la mañana pregunté para confirmar que no había información falsa. Este centro de justicia, el municipio, está aportando el terreno. Eso es muy importante porque es donde se van a hacer los cimientos, bueno, de la estructura, no digamos, de manera metafórica. Pero está en un lugar muy aislado. Está en las colonias estas diferentes, etc. Y además, quedaría en riesgo el refugio, porque entonces el refugio que debe de estar al revés, como decíamos, aislado. Sí, pues queda a la vista. Asegurado, o sea, ahí queda a la vista, queda más accesible para que cualquiera pueda llegar y pues es un lugar que costó trabajo, nos costó que se hiciera y el lugar que se da y el lugar donde se ubica, pues también fue difícil encontrarlo y sí estaba en las afueras de Mexicali, ahorita ya no tanto, pero sí. Entonces creo que es importante las recomendaciones que hace Elsa como experta en este tema de los centros de justicia, porque si vamos a hacer el esfuerzo de tantos años, del tiempo que hemos gastado en impulsarlo y en presentarlo, en convencer, y es porque es lo más fácil, es un terreno que ahí se tiene, porque como no hay nadie y como no hay nada, pues ahí
está fácil y no comprometemos a nadie. No, yo creo que dentro de los sectores empresariales o de universidades o del mismo municipio, se puede encontrar otro lugar que sea accesible. O sea, Mexicali, a diferencia de las demás ciudades, está urbanizada, pero también tiene una planeación muy interesante, que tú de norte a sur sabes hasta dónde va, dónde llega, y de este a oeste, así, las vialidades. A diferencia de Tijuana, que de repente vas y te encuentras con que ahí ya no es esa calle que está en Te topas con un cerro que da vuelta. o Ensenada también, por ejemplo. Mexicali no. Por eso cuando se planea el centro cívico, aumenta el precio. Incluso hay lugares, colonias así, que son más proletarias y no están tan cotizadas, pero porque no las han sabido hacer. Pero es el centro de todo. Ahí llega todo el mundo. Entonces yo creo que lo más importante sería que estuviera cerca de esta área donde sí hay áreas todavía. Yo he visto terrenos, ahí está algunos terrenos también de públicos como para hacer las fiestas del sol y festividades y conciertos, porque saben que ahí está, ¿no? Entonces sí hay un lugar ahí cercano, eso no sé, pero habría que tener más voluntad política y sobre todo entender la situación, que si vamos a hacer un esfuerzo tan grande, donde va a entrar el presupuesto federal, donde va a entrar el presupuesto estatal, las organizaciones y donde, por ejemplo, ¿te acuerdas, Elsa? Que cuando fue la inauguración, digamos, de este centro, duró mucho tiempo que no se abría, había una resistencia de las personas de justicia, el Ministerio Público y de Salud y otras, en la situación de que tenían que trasladarse de donde ellos tienen que celebrar o tienen su contrato, su función, que trasladarse hasta la Sánchez Tahuá, que estaba bastante lejos, aunque Tijuana es grande. Entonces se quejaban y hubo una resistencia durante mucho tiempo, comentábamos Elsa y yo con otras colegas cuando nos juntábamos a hablar sobre el tema, que no se quería, que el sistema de justicia, ¿te acuerdas de la Procuraduría? Entonces, no querían irse para allá. O sea, ¿cómo nos va a decir a nosotros que tenemos que ir para allá si aquí están los ministerios, aquí está todo esto? Entonces, son cosas que parecen complicadas, pero realmente por eso son los modelos, para que las cosas se hagan de la mejor manera y sean más eficientes y efectivas para todos. Sí, a mí me parece de veras una idea muy acertada esto de los centros de justicia de las mujeres, porque pues la experiencia que tenemos es de veras así como para ponerse a llorar. Me ha tocado acompañar a mujeres en el pasado, en Chihuahua, donde prácticamente las bateaban así, de una institución a otra. Y hay que comprender que en la mayoría de los casos se trata de mujeres que no tienen los recursos económicos, muchas no tienen vehículo para andarse movilizando, muchas de ellas no tienen el dinero para estar dedicándose un día a andar de una institución a otra, y en su inmensa mayoría se trata de mujeres que por tanto sometimiento a procesos de violencia, les cuesta trabajo hasta expresarse y no saben con qué palabras dirigirse y pedir el apoyo, mucho menos exigir que se les garanticen sus derechos, ¿no? Entonces, con todo y que a veces me tocaba a mí acompañarlas, me hacían sentir igual que ellas. Yo nada más iba acompañándolas y era terrible, terrible, así como te mandaban de una institución a otra y era un lavadero de manos, nada más. Ahí va, ahí te va el paquete, ahí te va el problema a ti y te hacen sentir impotente, con rabia, con impotencia, con desesperación, y a ver quién se cansa primero, ¿no? Llega un momento en que ya, pues muchas de estas mujeres decían, pues es que ya no puedo ir, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos. Yo les decía que si querían las volvía a acompañar otro día, y la mayoría terminaba desistiendo hasta que volvían a caer en una situación igual o más grave de agresión, de violencia. Entonces, me parece muy buena idea esto de que los centros de atención conjuguen
de manera interinstitucional todas los recursos jurídicos, psicológicos, médicos, que necesita la persona para ahí mismo estar recibiendo esos apoyos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo andamos en Baja California, doctora Jiménez? Ya nos dijo. Muy mal. ¿Y cómo andamos? ¿Y por qué en Baja California vamos en los primeros lugares en lo malo? ¿Sí? Si seguimos, no salimos del primero, segundo, tercer lugar en homicidios dolosos, no salimos también de los mismos lugares en feminicidios, estamos en el atraso total en cuanto a infraestructura, capacitación de personal. ¿Y por qué es tan lento aquí el proceso? Cuando escucho a Mari Carmen y que dice, no, es que llevamos tantos años luchando y a veces ni siquiera puede precisar la fecha de cuándo empezó todo un proceso para pedir algo que ya en otros lugares, incluso en ciudades pequeñas de otros estados, empiezan a funcionar. ¿Se debe a qué, doctora Jiménez? A que hemos tenido gobiernos más conservadores, más reaccionarios, más misóginos, más machistas que el promedio de los gobiernos de otros estados, sean del signo político que sean. ¿A qué se refiere? Bueno, yo he trabajado como consultora después de que salí del gobierno federal. He trabajado como consultora en varios estados en la creación de los centros de justicia. Y uno de los factores a los que yo atribuyo es la falta de conocimiento de cómo diseñar una política pública. O sea, se tiene un modelo, pero no saben cómo diseñar e implementar ese modelo. Cuando nosotros hablamos de coordinación interinstitucional, es una palabra que usamos frecuentemente, pero yo les digo, ¿eso qué implica? ¿No? Entonces, voy a poner el ejemplo de lo que ha hecho falta aquí en el estado de Baja California, que es esa coordinación. Y voy a empezar diciendo números. Un centro de justicia cuesta más de 80 millones de pesos la pura construcción. Tan solo la construcción de acuerdo al modelo, porque hay un lineamiento para la construcción de los centros. Muy bien. Para la operación, y ahí es en donde empiezan las debilidades gubernamentales. Cuando autorizas y creas una nueva institución, lo que tú tienes que saber es cuáles son tus necesidades. ¿De dónde sale el número de personas que tienen que trabajar en un centro? Yo les pregunto, ¿de dónde? Y muchas veces son cosa que alguien dijo, sin tener un sustento ni un fundamento. Y entonces yo les digo, para crear un centro de justicia necesitas ver cuáles son tus necesidades. Y retomo un poco de mi presentación. Si yo tengo en un estado X número de feminicidios, ¿cuánto personal necesito para atender esos y otros más feminicidios que se den? Entonces, debemos de generar una estrategia para saber cuánto personal necesitamos, porque los centros se crearon porque las instituciones que había mucho rezago, había mucha impunidad y no se atendía a las mujeres con debida diligencia. Ya lo comentaste tú ahorita, o sea, a las mujeres las traen de un lugar a otro y no les resuelven. La coordinación y el número de personal y quién debe estar en un centro de justicia depende también de los recursos institucionales que tienes en tu estado. Por ejemplo, el área de salud tiene que estar a cargo de la Secretaría de Salud, porque ellos ya tienen un presupuesto. Eso te disminuye el presupuesto operativo que tú tienes que tener en un centro de justicia, porque ya la Secretaría de Salud designa personal que está capacitado y que
que tiene que atender, está en la obligación, en la atribución de atender a estas mujeres víctimas de violencia, que está capacitada en la norma oficial 046 para atender a las mujeres como es debido. Y en cada uno de los casos, las instituciones contribuyen con el personal y con el presupuesto que tienen para ciertos programas. Entonces, de esta manera, no recargan el presupuesto del gobierno del estado, específicamente de una dependencia o de una secretaría, sino que entre todos coadyuvan para la operación del centro de justicia, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer cuáles son tus necesidades en el estado, ahorita que están en la implementación del Centro de Justicia de Mexicali. Yo diría, ¿a quién se le ocurrió, con qué elementos, con qué argumentos designaron una propiedad para construir el Centro de Justicia? Porque hay unos lineamientos que hay que cumplir de el lugar donde se ubican los centros de justicia. Entonces Permítame una pregunta, doctora. Existen, bueno, hay personas como usted que tiene esta experiencia, este conocimiento y que está aquí, no tienen que ir a buscarla al otro lado del mar. Existen también personas como Mari Carmen que tiene una trayectoria dentro del movimiento feminista de muchos años, 30 años, y bueno, existen organizaciones, pero mi pregunta es, cuando usted dice, ¿a quién se le ocurrió ese terreno, ese lugar para construir el centro de atención? Me lleva a la pregunta, ¿no se les ocurre a quienes toman las decisiones, quiénes son los que toman las decisiones y no se les ocurre consultar? Es decir, ustedes, la sociedad organizada en esta área que es la causa de las mujeres, no es consultada, no es escuchada. Ustedes aquí se han dicho ya varias cosas muy importantes, que si yo estuviese al frente de una institución relacionada con cualquiera de las áreas, pero una institución básica, ¿no? No sé, el Instituto de la Mujer, una secretaría, ¿verdad? Ahora que han creado secretarías como estas, quién sabe qué, ¿verdad? Que contra la discriminación y la atención a las mujeres y no sé qué más. Bueno, si yo estuviera frente de una institución así, iría corriendo a buscarlas a ustedes o personas como ustedes, porque en la medida en que las escuche y me ayuden a hacer el trabajo, hasta por conveniencia propia, caray, me cuelgo medallas, ¿verdad? Salgo airosa en la tarea que se me encomiende. Todo esto es para volver a la pregunta. ¿Se está consultando a gente experta, a conocedoras, para hacer estos trabajos, para tomar estas decisiones? Y también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Están los mejores elementos, las mejores mujeres al frente de estas instituciones? A ver, bueno, yo no tengo conocimiento de que estén consultando a nadie. Lo que tengo conocimiento es que la comisionada de la CONAVIM ha estado viniendo frecuentemente a Baja California y yo espero que la comisionada pues haya entregado todo el paquete, porque yo creo que esta es una de las políticas y por eso a nivel federal le llaman la más exitosa, ¿no? Una, porque fue una política que surgió específicamente de un proceso muy largo, primero de diagnóstico, o sea, no fueron ocurrencias, se hizo un diagnóstico pormenorizado para poder hacer esta propuesta de política pública y también se generaron todos los lineamientos, entre ellos, cuáles son las características que debe de tener el terreno, cuál es la característica que debe de tener el espacio arquitectónico, cada uno de los espacios. Hay una publicación a nivel federal de cada uno de los espacios, cuál es el objetivo que debe de cumplir. Y yo cuando he compartido esta información les digo, cuando una familia va a comprar una casa, sí, la primera pregunta que se hace es,
¿qué espacios necesita? 1 habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, sala, comedor, la cocina, qué tan grande, cuántas cocheras, o sea, un piso, ¿Por 2 dónde pisos. entra y por dónde se oculta el sol y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. O sea, de acuerdo a las necesidades de la familia, es la casa que buscan. Lo mismo debería de suceder para los centros de justicia. ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres, en este caso de Mexicali específicamente? ¿Cuánto tiempo pueden trasladarse? ¿En dónde? ¿Cuándo? Entonces, esto no tiene que ser una ocurrencia de que el municipio o el estado tiene ahí un terreno que no necesita o que puede donar. No, porque entonces no están pensando en las mujeres. Y no hay que olvidar que esta política pública se hizo para las mujeres, ¿no? Ahí es en donde se olvidan de dónde y por qué se origina una política pública. Así es que en este caso tenemos todo, lineamientos, publicaciones, libros, guías para que los gobiernos de los estados puedan diseñar e implementar el Centro de Justicia para Mujeres. Y no a la Entonces, ICEBA, no a la ICEBA. Oiga, permítame, nada más voy a intervenir, no me meto más, pero adelante. es que aquí la verdad, Elsa, Mari Carmen, Olga, como que estamos haciendo también un poquito de lado en cuanto a la responsabilidad de este gobierno. A ver. No, pues yo pregunté. A ver, sí. Lo que pasa es que escucho a la maestra Elsa decir, es que no saben implementar estas políticas públicas. No, maestra, no saben o no quieren. Y me voy a ampliar. El caso nada más de las mujeres. Nos están tocando. Pero si revisamos las políticas públicas de este gobierno, no me quiero ir más atrás porque pues, no quiero evidenciar más lo evidente, pero sí valga la redundancia, pero si vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo con las otras víctimas, las personas que están buscando a sus desaparecidos, ¿cuánto tiempo tienen denunciando la enorme indolencia, ¿sí? Las negligencias y la política pública de no hacer caso a lo que todo a nivel nacional está implementado, al igual que el caso de las mujeres, para que funcione el tema de la Comisión Estatal de Búsqueda, en fin, todo lo que tenga que ver, todo lo que tiene que ver con el tema de los desaparecidos. Otro, el caso de los jornaleros agrícolas. ¿Sí? Todo está implementado en la Secretaría del Trabajo y en el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras dependencias que tienen que ver con la correcta aplicación inmediata y absoluta de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del campo en Baja California. ¿Y qué sucede? Ni siquiera los recibe un funcionario de la Secretaría del Trabajo, menos el titular. Me voy a la lucha, a las resistencias del agua en Baja California. Tienen grandes académicos, acabamos de tener un programa excelente que se lo recomendamos, que lo pueden escuchar y reproducir y compartir, que conocen al dedillo y que tienen una cantidad enorme de propuestas y que están pidiendo desde hace quién sabe cuánto tiempo poder participar en la toma de decisiones o cuando menos como consultores para atender el gravísimo problema del agua en Baja California. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho esta gobernadora y este gobierno para atender esos temas? No es que no sepan, es que simple y sencillamente no quieren cuando son cosas ajenas a sus intereses. Porque cuando se trata de echar a andar de nueva cuenta el puerto de altura en Colonet, por citar un solo caso, ahí estamos pronto, en una semana le entrego ahí al Congreso del Estado una petición para crear un organismo estatal para poder recibir la concesión de ese puerto y que es un proyecto de Felipe Calderón, no hay que olvidarlo. Pero es una semana, ¿sí? Y rápido, los diputados, adelante, es algo prioritario para el Estado. Para el Estado o para estos grandes consorcios empresariales al amparo de sus compadres, sus amigos y sus gerentes aquí en Baja California, que ya están listos para hacer el gran negocio también con el tema del petróleo. Entre otros, ahí está
el panista, es gobernador, primer Rufo gobernador de oposición en Baja California, Enrique, Ernesto Rufo Apel, que también está metido ya en lo que de tiene ahí intereses personales porque ahí compró tierras para poder vender rocas y construir uno de los múltiples rompeolas que se van a construir ahí. Eso sí, de inmediato, ahí sí saben. Ya vimos el cerro Ahí que sí compró completo el cerro. Y ahí sí quieren. Esas cosas las tenemos que decir en estos programas como son de Cuatro Vientos. Disculpen que me haya metido, pero la verdad es que se tenía que decir y se dijo. Bueno, Se dijo. doctora, ya planteado así con toda esa claridad, ¿qué es lo que está pasando? Ya supimos, porque asintieron por lo menos, que en efecto las cosas se hacen lentamente porque hemos tenido gobiernos muy reaccionarios, muy conservadores y entregados a otros intereses que no son la causa de las mujeres, la causa de los trabajadores. Dice Javier, menciona lo de los jornaleros, y cuando estamos escuchando las condiciones en que están, dijimos, oye, pero si también nosotros recibimos trato como jornaleros, tampoco tenemos seguro social, tampoco, bueno, una serie de condiciones similares, ¿no? Y cuando se habla de las mujeres víctimas de la violencia, pues también hay mucho parecido con una cantidad impresionante de otras víctimas que igual decimos, es que traen a las mujeres, las batean y las traen de un lado a otro, ¿verdad? No, para poder tener acceso a la justicia y no lo logran. Qué bueno que se creó el centro de atención de justicia, para no decir los jornaleros, necesitamos un centro de atención de justicia para jornaleros donde estén todos, esté el seguro social, así por el estilo, todo, ¿no? Y esto nos lleva pues a un estado como tal, ¿no? Que no está funcionando, que no hay esta interinstitucionalidad o intersección, como lo mencionan, para resolver de manera integral, ya no digamos con visión de género, sino de manera integral los problemas graves que aquejan a la población, en términos de agua, en términos de derechos laborales, en términos de discriminación y violencia que se sufre y que en mayor grado lo sufre la mujer y los niños, etcétera. Entonces, aquí la palabra clave, ¿cuál es? ¿Cuál es? La democracia social, la democracia participativa, impulsar desde la sociedad. Es decir, ¿cuál es el camino? ¿Cuál sería la ruta crítica aquí a seguir? Ustedes que tienen tantos años moviendo ese abanico de la causa de las mujeres, luchando en ese terreno, y que se topan contra la pared, pero no claudican, insisten, porque si algo hemos de aprender del movimiento feminista es la terquedad con la que se sostiene, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, doctora Jiménez? ¿Qué hacer, Mari Carmen, para ir cerrando el programa con algo que nos deje una reflexión y un llamado? Algo que nos motive como baja californianos, baja californianas, a lograr que este elefante reumático, como le dice Andrés Manuel, o se mueve o lo cambiamos por otro, ¿no? Adelante, doctora. A mí me gustaría que Elsa cerrara, y por eso me voy a adelantar a un comentario. Yo lo que veo bueno, siempre el tema principal, o sea, origen de todo, es el sistema, el modelo económico. Entonces, aunque se diga que es un gobierno socialista, que sí es un gobierno socialista, pero esto no implica que no esté intrínsecamente relacionado con los poderes económicos de la parte internacional y la parte nacional, y esas conductas neoliberales que son machistas, o sea, son patriarcales finalmente, o sea, es un poder bueno, no, androcentrista, digamos. Y en ese sentido, yo creo que ahorita en el gobierno, bueno, siempre en los gobiernos se vio más con Acción Nacional, porque en Acción Nacional hacía muchas cosas indebidas, pero las legalizaba. Entonces es una constante, ¿no? Haces cosas indebidas, no éticamente correctas, pero las legaliza, entonces es legal. Y yo creo que en
pero había mucha presión. Entonces yo veo como, en primer lugar, en este gobierno hay como tres, no hay cómo. Son tres, así, digamos, tres debilidades que no se están considerando, que es la participación ciudadana. Ahorita que decías, yo buscaba y a nivel nacional estamos, digamos, ¿cómo dice la amiga? Estamos desmanteladas, las organizaciones sociales, muchas, incluso locales, han tenido que cerrar ante Hacienda, ante varias cosas, y, y con los contratos se hacen ahora de manera individual, no que era una asociación que trabajaba el tema de violencia o el tema de adicciones o el tema de prevención del abuso sexual, etcétera. Todas esas asociaciones que estábamos organizadas. Y qué desafortunado que con Acción Nacional fue cuando se dio eso, incluso la ley de participación. Y estábamos organizadas y éramos interinstitucionales, bueno, multidisciplinarias. Esta interseccionalidad. Y ahora no, estamos desmanteladas, pobres, las instituciones o mecanismos de participación le dan un espacio así están como 10 funcionarios y de 1 a 3, una académica, sociedad civil, y párale de contar, y empresarios. Pues no tenemos voz dentro. Y podemos tener voz desde fuera si tenemos buena relación con los medios o hacemos ese tipo de programas, pero no tenemos la voz dentro de las reuniones. Se hacen reuniones sobre la Laguna México, sobre una situación de un tema de agua, lo que sea, pero no está sociedad civil. Que en el 95 fue lo importante de la Conferencia Nacional de la Mujer. Tuvimos un perfil y una representación, hubo una participación fuerte de organizaciones de mujeres, y pues como de los 90 al 2000, de hace 3 años, 2020, por ejemplo, antes de la pandemia, donde crecimos y nos empoderamos. De ahí hay políticas, senadoras, diputadas, etcétera, ¿no? Entonces se quedan en la parte, pasan a la clase política. Entonces, la sociedad civil está desmantelada. Todas las organizaciones que trabajan para esto están cerrando, o sea, las de Mexicali, las que trabajaban, por ejemplo, en adicciones, pero entonces cerraron. Entonces, con algunos, con los pocos programas donde se exige, porque lo hicimos así, porque vamos a hacerlo así, la participación de sociedad civil, lo hacen de manera individual. Hay contrataciones, hay un catálogo de gobierno donde te entretienes trabajando en eso, con gobierno federal, y no es el caso ni de Elsa ni el mío, porque hemos sido autosuficientes en la parte que hacemos en las especialidades, como para poder, sí podemos influir en algunas aliadas, porque hay muchas aliadas, sobre todo las jóvenes en Morena, pero veo esta parte de la sociedad civil, y las otras debilidades, las otras dos son el tema de igualdad y violencia, no se ha atendido. Porque si revisamos los presupuestos, ¿cuánto se le da en seguridad, en la parte de seguridad, para el tema de paz, mujeres y la paz, o para el tema de igualdad, para el tema de participación? Ahí se desdibuja, porque no tiene el presupuesto en comparación con otros temas que son los importantes para el gobierno. Entonces, por eso, si no hay unos programas, esa política pública que decía Elsa, si no se está haciendo esas acciones junto con las acciones afirmativas, pues se va quedando digamos, un remanente, un rezago, que es una deuda. En este gobierno está creciendo la deuda hacia la justicia para las mujeres y en la pobreza. Hay programas para tener la pobreza que no tienen visión de género. Y si entonces estamos volviendo a que en un lugar de pobres, la más pobre sigue siendo la mujer. Porque si no le alcanzó con lo que le dieron para aquí, para allá, para acá, ella no va a comprarse su ropa, ella no va a comprarse los zapatos, ella no va a comer. En muchos casos, las mujeres en el rol de cuidados impuesto dejan de comer por dárselo a la familia a la que va a ir a trabajar, a la que va a ir. Entonces, esta visión de género no se ve, es una de las debilidades. Y por eso hay tantas protestas también en la parte de justicia, como no hay dinero para eso y no sale más caro construir algo con el modelo correcto, que es tan fácil como ver en las carreteras, aquí en la frontera. Tú ves cómo se hacen las inundaciones y los baches en Mexicali, pegado a una
ciudad tan pequeñita que es Caléxico, ves allá, parece que no llovió, ¿verdad? Están pegadas. Entonces, es que no quieren, traen arrastrando esa actitud de no destinar un buen presupuesto. Mal hechos. La tercera debilidad, y ya con esto yo cierro, es la de medio ambiente. O sea, no se han dado cuenta que la importancia del medio ambiente, sobre todo lo que tiene tanto el tema de violencia de género hacia las mujeres, obviamente con las y los jóvenes. Aunque, y desafortunadamente los jóvenes en sus círculos de estudios, sus colectivos o colectivas, no se están organizando bien, porque detestan esta parte que ustedes están criticando, lo ven, aunque no lo hagan un análisis político, antropológico, sociológico, lo ven y lo perciben y no tienen nada con las instituciones. Entonces no se organizan tampoco y el mundo que les estamos dando en nuestra generación es eso, un mundo con problemas de agua, con problemas de contaminación, con problemas de falta de recursos en otras cosas y con una deuda en la justicia para las mujeres y las niñas que no está acabalada. Y tiene que ver, el tema de presupuestos sensibles a géneros es desde los 90. Y todavía se sigue como capacitando de los recursos que se dan del Instituto de las Mujeres y de CONAVIM y de otras secretarías o programas destinados en el anexo 13, que es para el tema de igualdad, no están llegando claramente, fuertemente, porque no están solucionando nada. Se diluyen en capacitaciones que ya no deben estar en la parte de la capacitación, en la parte de la acción. O sea, no pones el modelo, pues entonces te aplica como violencia institucional y bla, 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 bla. Entonces, es una rueda que desafortunadamente, pues ya les toca a las y los jóvenes, ¿no? Entonces, nomás nos toca señalarlo y tocar puertas o mandar mensajes con las aliadas, regidoras o regidores del gobierno, y pues que realmente se pongan las pilas y destinen. Y yo cierro con que cualquier programa o acción que diga un político, un funcionario, alguien, una mujer, hombre, o la misma gobernadora, que está conmovido, que lo va a hacer, que es importante. Si revisamos el presupuesto y no se le aumentó, al contrario, se le disminuyó y no está por arriba de los demás, entonces no es importante. Ellos son amores. Ok, adelante, Elsa, por favor. Sí. ¿Usted cómo cierra, doctora Jiménez? Yo con lo que cierro es que es importante que identifiquemos que en nuestro país tenemos una relación de centralismo, ¿no?, con el gobierno federal, porque a través de esa visión que se tiene en el gobierno federal, pues obviamente influye en todos los estados de la República, porque es a través del gobierno federal que se reciben los fondos y los subsidios federales, sobre todo, ¿no? Y yo creo que es importante que quienes abanderamos alguna causa, hagamos visible que ese concepto de bienestar no ha permeado en el sector con el que nosotros trabajamos. Específicamente en el caso de las mujeres, es sabido, públicamente conocido, que se disminuyeron todos los presupuestos, que se quitaron programas y que esa es la visión que ha permeado en todos los estados en donde gobierna el partido de Morena, ¿no? Así es que la gente debería de poner en una balanza que mientras recibe con una mano las becas para sus hijos o las pensiones para los adultos mayores, también recibimos las noticias de los feminicidios, de las desaparecidas, de las niñas y adolescentes y mujeres violadas, y que todas esas cosas son temas abandonados por los gobiernos federal, el gobierno federal y los gobiernos estatales. Ya tuvimos en toda la República, ¿verdad? Tenemos gobiernos de Morena. Podemos analizar, discutir, y yo creo que es muy importante, yo sí lo conectaría con un aspecto de democracia en el que las organizaciones, la sociedad civil no está siendo tomada en cuenta, en donde programas tan importantes que se han venido construyendo, y eso no lo digo solamente yo,
como evaluadora de políticas públicas, ha sido objeto de seminarios internacionales, el análisis de la eliminación de programas de combate a la pobreza en México ha sido objeto de análisis a nivel internacional. Fíjense hasta dónde hemos llegado al análisis y crítica de expertos sobre temas de desarrollo social, de combate a la pobreza, de evaluación de programas, que en cuanto empezaron a darse esos cambios en el país, alertaron a los organismos internacionales de que no iba a ser la visión que se estaba llevando a cabo, no iba a ser eficiente para el combate a la pobreza, porque ya se había demostrado que los programas en donde se otorgan dinero y becas de la manera que se está haciendo en México no obtienen los resultados y el impacto esperado a largo plazo. A largo plazo. Permítame ahí un comentario para que me ayude a ubicar mejor el problema. Recuerdo antes de que entrara el gobierno de López Obrador, algunos estudios también de académicos, de especialistas, de economistas, de sociólogos, que manejaban, ahorita no recuerdo las cifras, la cantidad multimillonaria de recursos destinados a combatir la pobreza, y la pobreza en lugar de disminuir aumentaba y aumentaba y aumentaba, y la cantidad de dinero, porque ahora se dice, pues el presupuesto, ¿qué onda, no? Pero la cantidad de dinero aumentaba y aumentaba y aumentaba, y los pobres aumentaban y aumentaban y aumentaban. Y un día hicimos un ejercicio simple, matemático, Javier y yo, y dijimos, híjole, si esos cientos de miles de millones de pesos destinados a tantos programas sociales se repartieran entre tantos millones de pobres, ya todos estaríamos ricos, ya todos seríamos ricos ahorita, ¿no? O por lo menos seríamos de la clase media alta. Es decir, nos habría tocado una tajada de pastel que nos sacara de la pobreza, que nos permitiera comprar una casita, que nos permitiera tener un carrito y que nos permitiera poner el changarro que decía Fox. Nada más que todo ese dinero del presupuesto, de los programas, que internacionalmente podrían haber tenido todos los elementos para ser considerados perfectos, se iban, hay que decirlo, en gran parte al resumidero de la corrupción. Ayer tuvimos un programa donde analizábamos la situación del campo y veíamos cómo gran cantidad del Procampo, recurrimos a estos estudios de pasados y de Acerca y otros programas que fueron muy famosos, pues los tenían los grandes productores y muchos de ellos también políticos convertidos en grandes productores de cultivos de alta densidad económica, ¿verdad? De exportación. Entonces, ese era el otro problema también. O sea, no había ninguna queja internacional, porque en el papelito eran perfectos los programas, pero en la distribución de los recursos, una corrupción que donde pusiera el dedo salía la pus. Entonces, también quiero plantear este aspecto que me parece muy importante, porque tal vez los grandes estudiosos y especialistas consideren que en efecto las becas y las maneras en que se están dando los apoyos no resuelven, pero yo le quiero comentar, doctora, que tengo en conocimiento personal, así, de familia, por decírselo en esos términos. Tengo un hermano que es 2 años mayor que yo y entró a la mejor, cuando era niño, entró a la mejor secundaria, la más peleada, la más disputada secundaria pública. Todo mundo quería entrar ahí, era la ETIC-CIAN, así se llamaba, y era dificilísimo porque todo mundo quería y pues hay un cupo limitado y él entró. Y a los meses se tuvo que salir porque no tuvo para pagar el camión, para ir a clases, no tuvo para comprar los libros y tenía 13 años y se fue a esa edad de indocumentado a trabajar a Estados Unidos. Entonces,
ahora que nos vemos, dice, si yo hubiera tenido una beca como la que están dando ahora, habría terminado mi secundaria y mi preparatoria. El recurso es directo, me llega a la mano. No tengo que andarme tomando la foto con el político, ¿verdad? Porque además yo no estoy de acuerdo con, él es más de derecha. Dice, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con muchas ideas de este gobierno, pero eso lo reconozco y gracias a esas becas muchos pueden terminar. Él lo dice desde su experiencia personal de haber abandonado la secundaria y irse a trabajar a Estados Unidos, en lo que saliera, de mesero. Bueno, creo que como ese ejemplo hay muchos, es que tenemos que ponernos en los pies de las personas que están recibiendo los apoyos para poder determinar si realmente hace la diferencia o no entre comer o no comer un día, entre estar en condiciones o no de comprar las medicinas que necesitas ese día, entre poder pagar el transporte para ir a cumplir con tus necesidades laborales, educativas, etcétera, ¿no? Pero Yo quería plantearlo así en esos términos. Hay políticas públicas. En otros lugares, por ejemplo en Uruguay, el transporte es gratis para los estudiantes. Desde los niños chiquitos suben la mamá está en la esquina, pasa sube al niño en ese transporte y se los lleva. En Estados Unidos también bajan. O sea, la cuestión también es que hay que socializar muchas cosas. Sí. No puedes, a uno sí, porque aquí me viene la otra discusión, la pensión para los adultos mayores. Yo tengo conocidos que ganan un chingo de dinero, que tienen empresarios, van por la pensión y tienen el descaro de ir por la pensión. Ajá, y todavía, y con ese dinero invitan al desayuno o no sé qué, cómo lo hacen. Cuando hay personas, como el señor que está trabajando ahorita aquí en la casa, que es un viejito que sí lo necesita. Entonces, que podría ser del doble, del triple. Lo que decía Elsa, para hacer una política pública no hay que ser tan así, ¿qué te puedo decir? Hay que ser más ordenados en el sentido de que, ¿cuál es la problemática? Este sector necesita, esta prepa tiene camiones, a ver si los traes, no le vas a ver, y estos lugares aquí, vayan por sus útiles, están ahí todos sus útiles. Son unas políticas sociales extensivas, no en esa parte porque no sabes realmente cómo se usa, quién lo usa, y no se inicia por una intuición o una idea, no porque hiciste un diagnóstico de que esa colonia. Entonces, el mismo tema para las mujeres. En ese sentido, ¿cuántas mujeres, jóvenes y niñas están accediendo a qué recursos y para qué? El tema de las mujeres que les dan para la familia, para los hijos que tienen. O sea, aparte de que no crees que alcanza mucho, ¿por qué no meterte en la parte del tema de los deudores alimenticios que están ahí en el gobierno? O sea, volviendo a la parte patriarcal, son funcionarios, en el caso de que quieren seguir trabajando sin tener que pagar a la otra familia. O sea, yo creo que lo que se tiene que ordenar es esta política pública con la que inició muy bien Elsa, porque es a partir de aquí, de esas necesidades, yo hago mi plan de trabajo, yo hago mis acciones a donde quiero llegar y hago un presupuesto. Entonces, porque es complicado, sí nos salimos un poco del tema, sí, pero y yo pido disculpas a la doctora Jiménez porque está dentro del modelo económico y por eso yo lo puse como una parte oral. O sea, ¿qué modelo económico estamos llevando? Es el mismo modelo neoliberal, con un aspecto de acciones de socializar y repartir a las sí, personas, ¿no? Sí, hay que profundizar el cambio y reorientar muchas cosas de este cambio que se plantea por el que la gente votó porque ya estaba harta también, ¿no? Corrupción, por supuesto. Pero disculpe, doctora Jiménez, era una observación que quería hacer para que me incluyeran sus comentarios y ya. Ahora sí, prometo ya, de mi parte, no más interrupciones. No, esto es lo que enriquece el programa. Yo obviamente por mi formación de evaluadora, siempre trato de distinguir cuál es el diseño de la política pública y la diferencia que tiene con la implementación, ¿no? Entonces podemos tener modelos que son buenos, programas que son muy buenos,
pero luego tenemos debilidades en la implementación, que creo que es en donde por aspectos muy específicos de México, como es la corrupción, la falta de transparencia y una serie de cosas, pero no quiere decir que el programa no sea eficiente, no sea eficaz y no tenga un impacto. Yo, por ejemplo, me siento orgullosa que en mi país, cuando voy a estos eventos internacionales, en mi país se reconozca que gracias al programa de combate a la pobreza se revirtió el que las niñas pudieran ir a la escuela y que ahora tenemos el mismo número de porcentaje de niños y niñas que pueden terminar sus estudios, cosa que teníamos en hace no muchos años. Las niñas no iban a la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un dato que para mí es muy importante, por supuesto, porque es parte del área que yo manejo y de mi línea de trabajo, ¿no? Entonces, sí me gustaría diferenciar de que existe volviendo al tema que iniciamos, existe un modelo a nivel nacional de los centros de justicia que tiene todas las herramientas para poderlo implementar. Necesitamos exigirle al gobierno del estado que cumpla con esos lineamientos para implementar el centro de justicia en Mexicali, porque ya tenemos la mala experiencia de Tijuana en la que no se siguieron esos lineamientos y entonces no se logró el objetivo del acceso a la justicia para las mujeres. Muy bien. Pues muy bien, maestra, de lo general a lo particular, por donde empezamos, y espero que podamos compartir este programa con muchísimas personas y que les llegue también. Ahí sí, quien tenga los contactos, ayúdenos, que les llegue a las y los funcionarios del gobierno de Baja California. Bueno, pues despedimos así también las transmisiones del día de hoy. Les agradecemos mucho, doctora Jiménez, mucho, querida Mari Carmen. La causa de las mujeres siempre despierta pasiones y hoy no fue excepción. Nos vemos dentro de 15 días y muchísimas gracias por querer participar de nuevo con nosotros, Elsa. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta Hasta luego, que les vaya muy bien. Y buen provecho, amigos y amigas. Cerramos. Vámonos a comer. Sí, vamos a desayunar. Hasta pronto. Mira cómo me traes. Sí, ya lo tengo puros huesos. Cuídense, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.